asistentes a apagar o poner en silencio sus celulares y dispositivos electrónicos. Buenas tardes. Damos inicio a la ceremonia de entrega de los premios a la trayectoria e investigación histórica 2016 del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Presentaremos a las personalidades que integran el Presidium. Doctor Enrique Semo, investigador emérito de la Facultad de Economía de la UNAM. Doctora Gloria Villegas Moreno, directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Doctor Ricardo Pozas Orcasitas, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Doctor Fernando Castañeda Sabido, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Agradecemos la presencia del doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, del doctor Armando Soto Flores, jefe de la División de Estudios de Posgrado de la misma facultad, al doctor Jan Meyer, galardonado con el Premio INERM a la Trayectoria en Investigación Histórica 2014. Vamos a escuchar la presentación de la doctora Patricia Galeana, directora general de este instituto. Muy buenas tardes. Bueno, ya son noches, yo creo, ¿verdad? Ya son noches. Distinguidos consejeros de nuestro instituto, distinguidos galardonados, distinguidas autoridades de la Facultad de Derecho que nos acompañan y todas las colegas e invitados de nuestros premiados. Hace 100 años, el primer jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza, convocó a los diputados constituyentes a iniciar sus trabajos el 20 de noviembre en la ciudad de Querétaro. Con este hecho, reconoció tácitamente la vinculación entre la nueva Constitución y la revolución a la que había convocado Francisco I. Madero 6 años antes. La Constitución fue la culminación del proceso revolucionario que dio origen al México del siglo XX. Se restableció el orden constitucional roto por el cuartelazo de Victoriano Huerta, se incorporaron tanto los principios del sufragio efectivo y no reelección de la Revolución Maderista, como la legislación preconstitucional dictada por Carranza para satisfacer las demandas sociales. El 20 de noviembre de 1916 no habían llegado a Querétaro muchos de los diputados, por lo que fue hasta el día siguiente cuando el Congreso Constituyente inició sus reuniones preparatorias, inaugurando sus sesiones el 1 de diciembre. Este Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, originalmente ahora de las Revoluciones de México, fue creado por el presidente Adolfo Ruiz Cortines, último presidente que participó en el proceso revolucionario, y se creó con el objetivo de preservar la documentación de este hito histórico y promover su estudio, conocimiento y difusión. Para cumplir con esta misión, el INERM otorga anualmente reconocimientos a la trayectoria y a la investigación a quienes hacen aportaciones significativas al conocimiento de la historia que nos constituye como nación. En vísperas del centenario de la Constitución que nos rige, el Consejo Técnico del INERM decidió reconocer particularmente las investigaciones en historia constitucional para promover su estudio tanto entre los historiadores
como entre los abogados y otros científicos sociales. En sus 63 años de vida, el Instituto ha ampliado sus áreas de estudio, incluyendo a las revoluciones de independencia y de reforma. El premio sobre el proceso insurgente lleva el nombre del doctor Ernesto de la Torre Villar, distinguido historiador y maestro, autor, entre otros textos, de la Constitución de Apatzingán y los creadores del Estado mexicano. Este 2016 se otorga el premio correspondiente a Ángel Inurrigarro de la Vega, maestro en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, por su tesis La abolición del régimen señorial en la Nueva España, el Marquesado del Valle de Oaxaca, Coyoacán, 1809-1814. La presea sobre la reforma lleva el nombre de Gastón García Cantú, quien fuera miembro de este instituto y autor, entre otras muchas obras, de Ideas de México. Este año se otorga el premio a Rebeca Villalobos Álvarez, doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, por su tesis El culto de los héroes, retórica política y procesos de sublimación, la figura de Benito Juárez. El reconocimiento sobre la revolución lleva el nombre de nuestro fundador, mi maestro, tengo este orgullo, Salvador Azuela, autor, entre otras muchas obras, de estudios históricos sobre la Revolución Mexicana. El presente año se otorga este premio a Arturo Valencia Islas, doctor en Historia del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, por su tesis El descarrilamiento de un sueño, Historia de los Ferrocarriles Nacionales de México, 1920-1949. En el 2013 se estableció el premio sobre Historia Diplomática con el nombre de quien fuera distinguida consejera de nuestra institución, la doctora Berta Ulloa, autora de La Revolución Intervenida, Relaciones Diplomáticas entre México y Estados Unidos, 1910-1914, entre otras. Este 2016 se otorgan 2 menciones honoríficas, una a Víctor Kerber Palma, doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán, por su tesis Japón y la Revolución Mexicana, las supuestas conjuras nipo-mexicanas contra la doctrina Monroe, 1905-1925, y otra a Adriana Minor García, doctora en Filosofía de la Ciencia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, por su tesis Cruzar Fronteras, movilizaciones científicas y relaciones interamericanas en la trayectoria de Manuel Sandoval Vallarta. Y el premio Berta Ulloa 2016 es para Yves Solís Nicot, doctor en Historia por la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, por su tesis El Vaticano y los Estados Unidos en la solución del conflicto religioso en México, la génesis del modus vivendi real, México 1929-1938. Los premios a la trayectoria fueron fundados en 1989 para quienes han dedicado su vida a la investigación y hecho aportaciones trascendentes a las ciencias sociales. El premio para Historia Social, Cultural y de Género rinde homenaje a doña Clementina Díaz y de Obando, autora, entre otras muchas obras, de Crónica de una quimera, una inversión norteamericana en México. Este 2016 se otorga mención honorífica a la doctora Romana Falcón, postulada por el Colegio de México, y el premio es para la doctora Refugio González, propuesta por el Centro de Investigación y Docencia Económica.
La doctora González, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha hecho aportaciones significativas a la historia de las instituciones en obras como Gobierno y Legitimidad, Soberanía y Territorio, La génesis de los derechos humanos y la administración de justicia antes y después de la Revolución, 1910-1920, entre otros. En 2004 se creó el premio José C. Valadez, en recuerdo del historiador sinaloense, autor de Orígenes de la República Mexicana, de la historia general de la Revolución y la historia del pueblo de México. El presente año se otorgan 2 menciones honoríficas en esta categoría. Una a José Herrera Peña, autor de la historia de las instituciones jurídicas de Michoacán de Ocampo, entre otras muchas obras, propuesto por el Congreso del Estado. Y al licenciado Abraham Nuncio Limón, autor de Información y Poder, propuesto por la Cámara de Diputados y la Universidad Autónoma de Nuevo León. El premio José C. Valadez 2016 se otorga al doctor David Maciel, doctor en Historia por la Universidad de California, Santa Bárbara, propuesto por el CIDE. El profesor emérito de la Universidad de Nuevo México es autor, entre otras obras, de Ignacio Ramírez, ideólogo del liberalismo social, El México de afuera, los mexicanos en Estados Unidos, así como El bandolero, el pocho y la raza, imágenes cinematográficas del Chicano. La presea Manuel González Ramírez lleva el nombre del distinguido autor de Revolución Social de México y consideraciones históricas acerca de la Constitución de 1917, entre otras obras. Este año se otorga una mención a Jesús Ávila, licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, postulado por el Archivo General del Estado y la Universidad Regiomontana. Y el premio para esta presea, Manuel González Ramírez, es para don Jorge Fernández Ruiz, doctor en Derecho por la UNAM, postulado por la Facultad de Derecho de la misma universidad, en donde es catedrático e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Entre su prolífica obra, ha cultivado lo mismo la biografía que el derecho administrativo. De los primeros rubros destacan Un reformador y su reforma, semblanza biográfica de don Valentín Gómez Farías, Juárez y sus contemporáneos, y acaba de coordinar la obra en 3 volúmenes sobre las fuentes históricas de la Constitución de 1917. Don Jorge es un jurista excepcional, renovador del derecho administrativo en México y forjador de nuevas generaciones de administrativistas. En 2006 se creó el premio Daniel Cosío Villegas en reconocimiento al autor de Historia Moderna de México y de obras señeras sobre la época contemporánea de nuestro país. Este año recibe mención honorífica Óscar Flores Torres, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, postulado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y el premio Cosío Villegas 2016 reconoce a don Héctor Fix Zamudio, postulado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, doctor en Derecho por la Universidad Histórica de nuestro país, es investigador emérito del mismo instituto, jurista eminente que ha dedicado su vida a la investigación de la Constitución Política de 1917 y su influencia en la vida nacional, así como a la protección nacional e internacional de los derechos humanos. Autor de obras clásicas como Reflexiones sobre el Decreto Constitucional de 1814, México y las Declaraciones de Derechos Humanos, El control de la constitucionalidad de las leyes
25 años de evolución de la justicia constitucional y estudio de la defensa de la Constitución en el ordenamiento jurídico mexicano, por mencionar solo algunas. El doctor Fix es, sin duda, uno de los mayores juristas de nuestro tiempo, no solo de México, sino reconocido internacionalmente, y ha sistematizado el derecho procesal constitucional. En el marco del centenario de la Constitución que nos rige, el INERM rinde homenaje a estos eminentes historiadores y juristas que han enriquecido con su obra la cultura histórica y constitucional de México. El constituyente de 1917, Heriberto Jara, afirmó que la Constitución es la síntesis de los anhelos de un pueblo. Años después, nuestro fundador, el maestro Salvador Azuela, escribió en su curso de Derecho Constitucional: nuestra Constitución es un producto histórico de la Revolución Mexicana. Tomó las medidas adecuadas para combatir la arbitrariedad. Con compromiso social, postula el intervencionismo del Estado en la esfera económica, pero sin pretender acabar con la iniciativa individual. La constitución de un pueblo, concluye el maestro Azuela, presupone toda una historia en marcha. Gastón García Cantú añadió en este sentido que no bastaba leer la Constitución sin dar su explicación histórica. Eso es lo que han hecho nuestros galardonados. Nos felicitamos por tenerlos y agradecemos a nuestros consejeros su trabajo para que el INERM pudiera entregar los presentes reconocimientos. Muchísimas gracias, felicidades. Los invitamos a ver el video con entrevistas a los galardonados con los premios a la trayectoria en investigación histórica 2016. Cada año, desde 1989, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México otorga distinciones y reconocimientos a investigadores que han hecho aportaciones significativas a nuestra historia. El primer premio se instituyó en homenaje a su fundador, el maestro Salvador Azuela, como justo reconocimiento a su fructífera labor de 30 años al frente de la institución, en los que revaloró el estudio de la Revolución. A 63 años de su fundación, el instituto otorga 18 premios, 4 a la trayectoria, 4 en investigación histórica y 10 para tesis de licenciatura, maestría y doctorado para incentivar el conocimiento de la historia de las revoluciones que han definido la vida nacional, así como coadyuvar en el fomento y la formación de especialistas que contribuyan al rescate, preservación y difusión de materiales del patrimonio documental de México. El INERM otorga premios a la investigación histórica. Este año, la decisión del Consejo Técnico Consultivo fue reconocer las tesis que a continuación se desglosan. El premio Ernesto de la Torre Villar sobre la independencia de México celebra al historiador, autor de 90 libros sobre el tema. El premio Ernesto de la Torre Villar se confiere en esta entrega a Ángel Inurrigarro de la Vega, maestro en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, por su tesis sobre la abolición del régimen señorial. El premio Gastón García Cantú sobre la reforma liberal lleva el nombre del autor de El pensamiento de la reacción mexicana y Las intervenciones norteamericanas en México, entre otras, de una veintena de obras. Este año recibe el premio Gastón García Cantú la doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México,
Rebeca Villalobos Álvarez, por la tesis El culto a los héroes. El premio Salvador Azuela a la investigación sobre el estudio histórico de la Revolución Mexicana honra al maestro fundador, quien instituyó la Cátedra de Revolución Mexicana en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, quien nos enseñó que sobre la Constitución, nada; sobre la Constitución, nadie. Este año, Arturo Valencia Islas, doctor en Historia por el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, recibe el premio Salvador Azuela por su tesis sobre los ferrocarriles de México. El premio Berta Ulloa a la investigación sobre historia diplomática de México recuerda a la historiadora, autora de La historia diplomática de la Revolución Mexicana y quien fuera consejera técnica del INERM. El premio Berta Ulloa será otorgado en esta edición a Yves Solís Nicot, quien es doctor en Historia Social y Cultura por la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, por su tesis sobre el Vaticano y Estados Unidos. Este año, el INERM otorga los premios a la trayectoria en investigación histórica a los siguientes destacados historiadores y juristas. El premio Clementina Díaz y de Ovando a la trayectoria en historia social, cultural y de género, instituido en 2013, reconoce a la historiadora que dedicó medio siglo de intensa labor universitaria a una cuidadosa indagación y reflexión histórica de lo mexicano. Recreó tanto el México del siglo XIX como el contemporáneo en obras sobre la Escuela Nacional Preparatoria y la Universidad Nacional Autónoma de México. El INERM entrega este año el premio Clementina Díaz y de Ovando a la doctora María del Refugio González Domínguez, investigadora del CIDE, autora de significativas aportaciones a la historia de las instituciones de México. Yo pienso que una de las mejores herramientas para conocer el presente es la historia. El historiador del derecho, a diferencia de otros historiadores de la medicina o de la astronomía, pues siempre es muy escéptico, porque ha visto que las instituciones pues van y vienen, ¿no? Encontrar un testamento, me refiero a 2 o 3 personajes cuyo testamento tuve que estudiar por distintas razones, Rayón y Blas Gutiérrez Flores Alatorre. Bueno, encontrar el testamento verdaderamente fue una gran alegría. Sí me ha dado muchas satisfacciones personales y además muchas veces me ha divertido, otras veces me ha entristecido. Cuando me encuentro a uno de mis personajes favoritos que hace algo que no me gusta, pues entonces eso me entristece como si fuera un pariente, ¿no? Una cosa que no puede uno evitar. Me da mucha emoción porque yo no soy, o sea, nunca me he sacado nada en una rifa y tampoco soy de haber recibido muchos premios. No saqué la medalla Gabino Barrera, o sea, no soy ese estilo de persona. Entonces me da mucha emoción, me da mucha emoción además que sea del INERM, porque muchos años estuve en el consejo del INERM, muchísimos años, y además que sea que lleve el nombre de Clementina Díaz de Ovando me da muchísima satisfacción, me da gusto y satisfacción. El premio José C. Valadez sobre el rescate de memorias y testimonios, instaurado en 2004, honra al historiador, autor de la historia general de la Revolución, quien rescató los testimonios de los revolucionarios exiliados en Estados Unidos, publicados por el INERM con el nombre de La Revolución
y los revolucionarios, en 8 volúmenes, entre otras de su extensa obra. El premio José C. Valadez reconoce este año la trayectoria del historiador David Maciel, maestro emérito de la Universidad de California, quien ha rescatado la historia de los mexicanos en Estados Unidos. Siempre la historia de Estados Unidos, en parte, se caracteriza por mantener a las minorías en su lugar. ¿Qué quiere decir eso? En segunda clase. Que cubriéramos un papel muy fijo, muy asignado, socioeconómico, y los peores empleos, menos oportunidades, cerradas las universidades, las corporaciones y todo, y mantenerlos impotentes. Se nos ha negado la mexicanidad, se nos ha negado el idioma, se nos ha tratado de borrar lo mexicano para americanizarnos. Para mí y para mis colegas, la batalla para preservar lo mexicano es uno de los pilares de la lucha social de los 60, del movimiento chicano, de recobrar todo lo negado. Esa es una parte de constancia en mi obra. Otra es que toda mi vida profesional se centra alrededor del estudio de los mexicanos en ambos lados de la frontera, porque yo creo que tenemos una continuidad en la historia, que nosotros no somos americanos por la guerra del 47 y ya no tenemos nada que ver con México, sino todo lo opuesto. Ahora, fíjate que lo podemos relacionar, ellos quieren regresar al periodo antes de los 60 porque ya hemos adquirido para ellos demasiados privilegios. Bueno, fíjate, yo tuve la gran fortuna de conocer al maestro Valadez, que me dio un sinnúmero de buenos consejos. Ay, pues es un gran honor, va a ser uno de los días más felices de mi vida, porque es un premio que creo que es, en cierta forma, la máxima reconocimiento que uno puede recibir, que es de los colegas que ven la obra de uno. El premio Manuel González Ramírez sobre el rescate de fuentes y documentos históricos, también instituido en 2004, rinde homenaje al precursor de la asignatura de Historia de la Revolución Mexicana en la Escuela Nacional Preparatoria, reconocido por su acuciosa labor de recopilación bibliohemerográfica sobre la historia de México. El premio Manuel González Ramírez 2016 corresponde al jurista Jorge Fernández Ruiz, doctor en Derecho por la UNAM, decano en la enseñanza del Derecho Constitucional, coordinador de la obra Fuentes Históricas sobre la Constitución de 1917, entre otras. Debo de señalar que no conocí a mis abuelos. Mis padres, tanto mi padre como mi madre, fueron huérfanos desde temprana edad. Y eso me daba curiosidad. Eso me hizo guiar mis pasos a buscar mis raíces. Por esa misma inquietud, pero ya trasladada a los próceres de mi estado, mi mayor interés se fincó en Valentín Gómez Farías por lo que hace a Jalisco y Benito Juárez García por lo que hace a México. Manuel González Ramírez es un historiador en toda la extensión de la palabra, pero coincido con él en ese afán, en ese deseo de escudriñar en las fuentes históricas. Y yo, seguramente porque mis ancestros fueron mineros, me da por escudriñar. La mejor forma de celebrar la Constitución, a mi modo de ver, será cerrar la brecha entre la Constitución formal y la Constitución real. Que lo que establece nuestra Constitución en su articulado se cumpla a cabalidad, sin disimulos, sin falsedades, sin simulaciones. En 2006,
El Consejo Técnico Consultivo del INERM instauró el premio Daniel Cosío Villegas sobre México Contemporáneo 1968-2000. Lleva el nombre del autor de la Historia Moderna de México, estudioso de los procesos políticos de su tiempo. Este 2016 se otorga el premio Daniel Cosío Villegas al jurista don Héctor Fix Zamudio, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, reconocido nacional e internacionalmente por su obra en torno a los derechos humanos. Me significa una gran distinción que yo no creo merecer, pero en fin, que me han otorgado, porque pues la persona que lleva el nombre del premio pues es una gente muy importante en la historiografía y en la historia de México. Yo tuve el gusto de conocer y tratarlo también. Es que a mí siempre me ha importado la historia. Es más, yo hubiera querido estudiar 2 carreras, la de historia y la de derecho, pero pues tenía que trabajar entonces. Y nada más estudié la de derecho, pues siempre me ha interesado la historia constitucional. Pero a apreciar algunos aspectos históricos del derecho constitucional mexicano, pues me ha sido muy gratificante, aunque no sea yo historiador propiamente dicho. ¿Cuáles son los motivos por los que hay que estudiar la historia constitucional? Las repercusiones que tienen en el conocimiento de la Constitución, en fin, es algo muy importante, y más ahora que se aproxima una celebración histórica de la Constitución actual. Y seguramente pues se pondrán en marcha una serie de programas, ¿no? Pues la más importante sería, creo yo, pues continuar, profundizar los estudios de la historia constitucional, que ya hay un acervo importante, pero que se puede seguir ahondando. Damos la bienvenida al maestro Salvador Rueda, director del Museo de Historia, también integrante de nuestro Consejo Técnico. A continuación, la doctora Patricia Galeana, en nombre del secretario de Cultura, licenciado Rafael Tovari de Teresa, y en compañía de los integrantes del Consejo Técnico Consultivo del INERM, hará la entrega de los reconocimientos a la investigación histórica. Premio Ernesto de la Torre Villar, en investigación histórica sobre la independencia de México. Maestro Ángel Anselmo Inurrigarro de la Vega. Muchas felicidades. Premio Gastón García Cantú, en investigación histórica sobre la Reforma Liberal. Doctora Rebeca Villalobos Álvarez. Premio Salvador Azuela, en investigación histórica sobre la Revolución Mexicana. Doctor Arturo Valencia Islas. En el premio Berta Ulloa, en investigación sobre historia diplomática de México, se entregan las siguientes menciones honoríficas.
al doctor Víctor Kerber Palma. A la doctora Adriana Minor García. Y recibe el premio Berta Ulloa el doctor Yves Solís Nicot. Continuamos con la entrega de los reconocimientos a la trayectoria en investigación histórica. Premio Clementina Díaz y de Obando a la trayectoria en historia social, cultural y de género. Doctora María del Refugio González Domínguez. En el premio José C. Valadez a la trayectoria en el rescate de memorias y testimonios se entregan las siguientes menciones honoríficas. Al doctor José Herrera Peña. Al licenciado Abraham Nuncio Limón. Y recibe el premio José C. Valadez el doctor David Maciel. En el premio Manuel González Ramírez a la trayectoria en el rescate de fuentes y documentos se entrega mención honorífica al licenciado J. Jesús Ávila Ávila. Y recibe el premio Manuel González Ramírez el doctor Jorge Fernández Ruiz. En el premio Daniel Cosío Villegas a la trayectoria en investigación histórica sobre México contemporáneo 1968-2000 se entrega mención honorífica al doctor Óscar Flores Torres.
y se entrega el premio Daniel Cosío Villegas al doctor Héctor Fix Zamudio y lo recibe en su nombre su hijo, el doctor Héctor Fix Fierro. Procederemos a escuchar las palabras de nuestros galardonados. Invitamos a la doctora María del Refugio González Domínguez. Doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Distinguidos miembros del Presidium, colegas y amigos, señoras y señores. Quiero agradecer al Consejo Técnico Consultivo del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México por el otorgamiento del premio Clementina Díaz y de Obando a la trayectoria en Historia Social, Cultural y de Género en 2016. Un reconocimiento de esta naturaleza no se otorga a una persona en los años de juventud, sino cuando se acerca al crepúsculo, en este caso, de una vida dedicada a la investigación, la docencia y la formación de investigadores en el campo de la historia jurídica, social y cultural del derecho en México. Mi satisfacción es doble, pues por un lado, participé durante casi 2 décadas en las gratificantes labores del Consejo Técnico Consultivo del Instituto, y por el otro, el premio lleva el nombre de una mujer por la que sentí enorme admiración y aprecio, que consagró su vida a las tareas académicas en la que fue su alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México. No es fácil en unas cuantas páginas describir la labor de la doctora Díaz y de Obando, pero hay que recordar algunos hitos de su biografía, sobre todo para los más jóvenes, pues poco han de saber de su obra y no tuvieron el privilegio de ser sus alumnos o colegas. Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde obtuvo la licenciatura, y los grados de maestría y doctora en Letras españolas en 1959 y 65 respectivamente. Impartió clases de literatura española por mucho tiempo, dirigió tesis y formó numerosos investigadores. Fue directora del Instituto de Investigaciones Estéticas entre 1968 y 1974 y recibió el Premio Universidad Nacional en 1988. Clementina fue muy reconocida desde sus años tempranos, tanto por sus compañeros como por profesores y colegas, y le cupo la satisfacción de ser la primera mujer en desempeñarse en algunas tareas que parecían destinadas al género masculino. La Academia Mexicana de la Historia, a la que ingresó como miembro de número en 1975, y la Junta de Gobierno de la UNAM, de la que formó parte entre 1976 y 1986. En 1983 fue designada investigadora emérita y 2 años después, en 1985, se incorporó a la Academia Mexicana de la Lengua. Su abundante trabajo sobre la institución universitaria mereció que desde 1994 fuera designada cronista de la universidad. Entre sus obras sobre esta institución se encuentran el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, la Escuela Nacional de Preparatoria, Los Afanes y los Días, 1867-1910, vasta investigación que realizó con la doctora Elisa García Barragán, la Ciudad Universitaria, Reseña Histórica, 1929-55, Los Veneros de la Ciencia Mexicana, Crónica del Real Seminario de Minería, trabajos de obligada consulta para quienes quieran conocer de cerca algunos aspectos, tanto de la Universidad Colonial como la del siglo XIX, pues la Escuela Nacional Preparatoria fue cuna de varias generaciones de intelectuales y formadora de profesionales
a partir de su fundación en la segunda mitad del siglo XX. Estas y otras obras, algunas voy a mencionar, otras no, se basan en numerosas fuentes, especialmente la prensa y la literatura periódica, que en sus manos recibió un tratamiento ágil y novedoso. Pero no fue la UNAM el único amor de Clementina. Otro muy grande y duradero fue el estudio del siglo XIX mexicano, como puede verse en su bibliografía. Y dentro de esta centuria dedicó su talento y su tiempo a escrutar las andanzas y la obra de Vicente Riva Palacio, de quien afirma, cito, la obra novelesca de Riva Palacio es un vehemente alegato en contra de la represión, la intolerancia y el fanatismo. Adalid de la tolerancia racial, intelectual, política y religiosa, propone que ese mundo abigarrado de criollos, mestizos, negros, mulatos, judíos, herencia colonial, se integre al México republicano por medio de la tolerancia, del cabal respeto a la persona humana. A más de 100 años de distancia, su mensaje cobra vigencia en nuestro mundo, en el que la represión y la intolerancia constituyen el pan de cada día. Termina la cita. Para la doctora Díaz y de Obando, el rescate del pasado colonial realizado por Riva Palacio tenía la finalidad de legarlo al mundo liberal en construcción después de la Reforma y la Intervención. Este destacado militar, hombre de Estado, erudito polemista, poeta e historiador, por su contribución en la monumental obra México a través de los siglos, a través de la novela histórica de la que fue prolífico autor, buscó enseñar y transmitir los nuevos valores que se estaban forjando. En palabras de la doctora Díaz de Obando, y otra vez cito, esta difusión de las ideas se lograría con una literatura de carácter nacional, corolario indispensable del triunfo y el mejor medio para hacer llegar a un público aficionado a las obras novelescas el conocimiento de la historia de México. Su luminoso y trágico acontecer sería desde luego la novela histórica. En esta cita larga, ella recuerda que el 15 de mayo de 1867, al entregar Maximiliano su espada al general Escobedo, los soldados de la República, comillas, entonando la canción de Riva Palacio, Adiós mamá Carlota, entraron en Querétaro. Y afirma, el imperio estaba derrotado, el tenaz y largo forcejeo entre monárquicos y republicanos concluía con el triunfo de la República. Otras obras del siglo XIX, otras publicaciones sobre el siglo XIX se refieren a las conmemoraciones patrias, la postura de México frente al patrimonio arqueológico nacional, la odontología y la publicidad, y sin ánimo de agotar la bibliografía, hay que añadir por lo menos Un enigma de los ceros, Vicente Riva Palacio o Juan de Dios Pesa, donde analiza todos los trabajos de crítica literaria aparecidos en la prensa periódica con el seudónimo Cero. Otras obras son Los cafés en México en el siglo XIX, Invitación al baile, Arte, espectáculo y rito en la sociedad mexicana, y su libro póstumo, Escenarios gastronómicos, banquetes y convites, del que Diego Valadez afirma que es un gran tributo al México literario y humano del siglo XIX, en el que está presente la alta calidad de su prosa. A sus virtudes intelectuales hay que sumar la calidez, el afecto, la solidaridad y la amistad con los que trataba a sus discípulos, colegas y amigos. Clementina fue una mujer combativa, pero, como ella invocaba en muchos de sus escritos, con las armas del amor. Amor es lo que sentía por su patria, su universidad, sus estudios, sus amigos, sus colegas y quizás hasta por sus adversarios. Quiero terminar comentando cómo desde la perspectiva del corrido nos dejó una idea de la revolución, los revolucionarios y la Constitución de 1917, cuyo centenario celebraremos en febrero del próximo año. Dice que en el corrido tienen a la libertad como valor primigenio. Por ello, es una cita larga, pero bueno, es donde habla de la Constitución y de la Revolución. A golpes de la realidad,
con las dolorosas exigencias de nuestra realidad, fue tomando cuerpo la ideología revolucionaria, humanísima, mexicana por los cuatro costados, antecedida de pensadores. Ahí están los Flores Magón, los ateneístas, los diferentes planes, pero solo en contacto con la realidad, la que los revolucionarios estaban viviendo, con la experiencia a costa de tanta sangre, de tanto dolor adquirido, se formó un cuerpo coherente de doctrinas, la Constitución de 1917. Y al romancear el corrido de la ideología revolucionaria vuelve a insistir en la libertad como imprescindible, como postulado para defenderse. Y bueno, por supuesto, para defenderse de los burgueses, para defenderse de los tiranos, para defenderse de todos estos que estuvieran en contra de la revolución. Para la doctora Díaz y de Obando, aunque el corrido popular mexicano procede del romance que llegó a América en labios del conquistador, se adaptó a las nuevas e imprevistas circunstancias y sufrió metamorfosis que no se concretan al tiempo de la conquista, ya que evoluciona a lo largo de los años en nuestro país hasta lograr su total afirmación como poesía popular nacional en las luchas de la Revolución Mexicana. En estas luchas se encuentra su móvil y su razón de ser, en ellas se nutre en nuestras propias raíces. Tras el análisis de numerosos corridos, afirma que en esta expresión popular el tema épico se incorpora a la existencia del trovero y del oyente, transformando al corrido en un documento de innegable interés que se convierte, por su belleza, en una de las auténticas expresiones populares de la historia. Es lo que pensaba. Entre nuestros invitados también se encuentra la doctora Olga Hernández Espíndola, integrante del Consejo Asesor del Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Continúa con su mensaje el doctor David Maciel. Pues primeramente me siento muy conmovido y tremendamente honrado por este reconocimiento del INERM, de su consejo, de colegas mexicanos, que creo que no es un reconocimiento de mi humilde obra nomás, sino también de nuestra academia, ante todo de historiadores mexicanos en Estados Unidos, de origen mexicano. Creo que nosotros ya tenemos una academia muy sólida, particularmente en historia, que es la más abundante y la más representativa, como debe ser, ya que somos la base para el resto de los estudios de nuestra experiencia de mexicanos en Estados Unidos, y eso me conmueve y me halaga muchísimo y siento una gran responsabilidad, que creo que soy el primer reconocido de origen mexicano en Estados Unidos. Particularmente grato es de recibirlo de un instituto tan renombrado como este y de colegas que ante todo son los mejores juzgadores de la obra de uno. Muchísimas personas merecen las gracias de por qué me encuentro aquí y me encantaría mencionarlas a todos, pero solo menciono a mis padres, que haber nacido en Estados Unidos, haberme criado, educado, labora allá, pasado toda mi vida, ellos nunca me dejaron que olvidara mi mexicanidad. Mis padres, que fueron emigrantes, como la gran mayoría de nosotros de varias generaciones, insistieron, por ejemplo, en que en casa nomás se hablara el español, porque mi padre decía que el inglés, pues obviamente lo iba a tener por mi educación. Y yo creo que de allí vino mi amor a México y mi actitud y mi preocupación por estudiar a México profundamente, que todos mis títulos fueron con especialidad sobre México. Yo pertenezco a la primera generación de académicos
de estudios de los mexicanos en Estados Unidos. Antes de mi generación no había miembros en la Academia Norteamericana de origen mexicano, excepto uno que otro aislado, pero no como academia o como generación. Fuimos los primeros en enseñar y formar docencia hasta institutos, facultades de estudios chicanos o mexicano-americanos. Yo creo que lo que más representa mi obra y la de mis colegas son dos preocupaciones fundamentales. Primero, la preservación de lo mexicano que nos habían borrado de la historia en Estados Unidos. Como nos dice el clásico libro de Albert Memmi, que se ha vuelto lectura obligada para todo tipo de relación colonial, en su libro El retrato de un colonizador, como fue traducido al español, que uno de los primeros esfuerzos de las sociedades dominantes hacia las colonias internas es borrar su historia. Y así nos habían hecho a nosotros. Fíjense nomás que nosotros no aparecíamos después de la guerra del 47. Y siento decirlo, y me apena decirlo esto, que tampoco en México aparecimos mucho después de la guerra del 47. Y pues, ¿qué sería el desarrollo de Estados Unidos sin la contribución de nosotros los mexicanos? Esta generación mía, que es producto de una lucha de muchas generaciones, periodos históricos, post-60, que forzaron a las universidades norteamericanas a incluirnos, y somos producto de esa lucha social. Por eso el segundo preocupación y hilo conductor de tanto mi obra como de mis colegas es no nomás la preservación de la mexicanidad, sino que vemos nuestra obra no nomás como un ejercicio intelectual, sino como un documento político que habla del orgullo de ser mexicano, que habla de ese rescate de las contribuciones nuestras a ambas historias, de México y de Estados Unidos, que están interlazadas. Yo creo que ya veo un gran cambio y que veo que ahora, con la situación que todos sabemos desafortunadas que acaba de pasar en Estados Unidos, es imprescindible que buscamos nexos entre lo que yo llamo los dos Méxicos. Tenemos mucho que ofrecernos. Nuestra academia no se conoce en México lo que se debe, y tampoco mis colegas conocen a la Academia Mexicana o a la situación de México como se debe. Yo haría un clamor porque busquemos nexos entre los dos Méxicos, ya que estamos en la academia ahorita. Yo diría que debemos de buscar encuentros, simposios, publicaciones colectivas, intercambios, formar nuevos cuadros. ¿Cómo es posible que a través de los años no hay especialistas mexicanos sobre la historia de los mexicanos en Estados Unidos? Yo creo que esta es una tremenda laguna que se debe de cambiar y de mejorar. A nosotros nos encantaría empezar a formar cuadros de prospectos emergentes académicos mexicanos en nuestra historia. Y a la vez, yo me enriquecí mucho mi visión y mi conocimiento de la historia de México cuando tuve la buena fortuna de venir a México y estudiar en el Colegio de México, y luego posteriormente a conocer a tantos gratos amigos que muchos de ellos están presentes aquí. Yo creo que debemos de fomentar muchísimo. Tenemos, como les digo, tantos temas que faltan de estudiarse, y ahora yo creo que es un momento ya vital, dado lo que ha pasado en Estados Unidos, y que tenemos un enemigo en común y una situación muy grave de lo que nos espera en los próximos años. Y yo creo que las academias pueden jugar un papel importantísimo en este frente hacia la reacción que se llevó a cabo en Estados Unidos. Nuevamente agradezco profundamente al instituto, a los colegas, a nombre de mis colegas, de este reconocimiento, y espero que este sea un primer inicio
de estos nexos que clamo sean en el futuro. Muchísimas gracias. Ahora, el doctor Jorge Fernández Ruiz hará uso de la palabra. Buenas noches, honorables miembros del Presidium, distinguida concurrencia. Antes que todo, o primero que nada, quiero agradecer el otorgamiento de este premio y en especial la propuesta que hace la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en su persona del director de la misma, apoyado por el jefe de la División de Estudios de Posgrado, y desde luego la decisión del jurado para otorgarme este premio, Manuel González Ramírez. Comparto con todos ustedes la enorme satisfacción que me causa recibir este premio, que lleva el nombre del insigne historiador zacatecano Manuel González Ramírez, quien participara con sus esfuerzos en la creación y desarrollo del Instituto Nacional de Estudios de la Revolución Mexicana, actualmente denominado Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones de México. Jurista e historiador, González Ramírez fue autor de una amplia obra que ha enriquecido no solo la bibliografía histórica del municipio y del estado de Zacatecas, de los que fue su cronista, sino la de todo el país. Además, legó a la posteridad un valioso acervo de libros, revistas, cuadernos, notas y otros documentos para que pueda ser estudiado y analizado por quienes nos sentimos interesados en investigar y difundir nuestro origen y nuestro destino, nuestro pasado, presente y futuro, por saber quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, cuál fue nuestro puerto de salida y cuál será el de arribo. El conocimiento de nuestra historia nos permite preservar nuestras buenas costumbres y eliminar las indeseables. Propicia fortalecer nuestra idiosincrasia y con ello nuestra entidad e identidad, básicas ambas en la consolidación de nuestra nacionalidad. Una parte considerable de mis actividades las he dedicado a escudriñar, sin mayor éxito por cierto, en las fuentes históricas de los aspectos fundamentales de nuestro pasado, concretamente de nuestras leyes fundamentales y de nuestros próceres. Como el premio Manuel González Ramírez es un reconocimiento periódico que hace el Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones de México para galardonar a alguien que se haya destacado en la trayectoria de la investigación histórica, ha venido a mi memoria la anécdota de mi amigo, aficionado a la cacería, quien como buen cazador era muy dado a exagerar o magnificar sus logros en materia cinegética, como lo demostró una vez más al regreso de una expedición de cacería
en el continente africano, en una tertulia en la que mi amigo narró sus supuestas o reales hazañas consistentes en haber cazado, con peligro de su propia vida, cebras, elefantes, leones, tigres, hienas e incluso un oso blanco. Por lo que uno de sus contertulios, ya molesto con las exageraciones, le interrumpió para espetarle: pero si en África no hay oso blanco. A lo que mi amigo impertérrito repuso: pues fue lo que yo le dije al oso antes de matarlo. ¿Y tú qué andas haciendo aquí? Por eso, al encontrarme entre tantos contribuyentes importantes a la trayectoria en investigación histórica, me pregunto: ¿y yo qué ando haciendo aquí? Gracias. Le corresponde el turno al doctor Héctor Fix Zamudio, representado en esta ceremonia por su hijo, el doctor Héctor Fix Fierro. Muy buenas tardes. El doctor Héctor Fix Zamudio me ha pedido que transmita a ustedes unas breves palabras a las que daré lectura. Doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, distinguidos integrantes de la mesa de honor, señoras y señores. Con la ayuda y por conducto de mi hijo Héctor, deseo dirigir a ustedes unas muy breves palabras de saludo y agradecimiento por el premio que se me ha conferido. Me disculpo por no estar presente de manera física en la ceremonia, aunque sí lo estoy en espíritu. A mí me gustaba decir, como le he escuchado a mi querido amigo el doctor Guillermo Soberón, que es malo llegar a viejo, pero es peor no llegar. Sin embargo, aunque ya he cumplido 92 años en un estado de salud razonable para esa edad, para mí ya es difícil y muy cansado participar en eventos académicos y ceremonias públicas como sucede el día de hoy. Pido disculpas nuevamente. Como en todas las ocasiones en que se me han conferido premios y distinciones que me parecen inmerecidos para mis escasos méritos, en esta oportunidad me parece justo señalar que recibo este importante premio en representación y compañía de mis colegas y amigos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, al que ingresé hace exactamente 60 años como investigador a contrato, una figura que ya desapareció, mientras me desempeñaba como funcionario en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que renuncié en 1964 para dedicarme de tiempo completo a la universidad. Esta es la casa a la que he dedicado mis esfuerzos académicos y la que me ha permitido desarrollar mis modestas investigaciones sin más mérito que mi perseverancia en ella por tantos años. Así pues, mi agradecimiento es también para la universidad, para el instituto y para mis colegas y amigos investigadores. Advierto que el premio que se me confiere lleva con justicia el nombre del eminente historiador don Daniel Cosío Villegas y que se me otorga en el área de investigación histórica sobre México contemporáneo. La verdad es que estrictamente no soy historiador, pero siempre me ha interesado mucho la historia, que fue un punto de entendimiento con mi esposa María Cristina, quien era historiadora de formación. Y en este sentido agradezco las invitaciones que me ha hecho mi querida amiga y distinguida historiadora, la doctora Patricia Galeana, para escribir sobre temas de historia constitucional, en particular sobre el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847 y la Constitución de Apatzingán de 1814. Pero me pregunto si se puede considerar que ha abordado también la historia jurídica contemporánea de nuestro país. En primer lugar, diría que la historia es un elemento indispensable para la investigación jurídica. No se puede entender la configuración y el funcionamiento de las instituciones jurídicas del presente si no se conoce su origen y su desarrollo históricos. Por eso, siempre he tratado de incorporar en mis trabajos de investigación los antecedentes históricos y las reformas que en el tiempo han tenido, hasta la época actual,
las instituciones que he estudiado, como el juicio de amparo. En segundo término, dado que he escrito y publicado libros sobre el ordenamiento mexicano desde hace 60 años, he podido describir y estudiar la evolución de algunas de las instituciones jurídicas mexicanas durante la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI, lo que quizá pueda considerarse como un ejercicio de historia contemporánea. Ahora que el centenario de nuestra Constitución está próximo, deseo insistir nuevamente en la importancia de los factores históricos en el estudio de nuestro derecho. Debemos volver la vista a los debates de los constituyentes de 1916-1917, incluso de los de 1856, para darnos cuenta de lo que hemos logrado y de lo que nos falta para alcanzar un auténtico Estado constitucional de derecho. En este sentido, me parece muy loable la labor de edición y difusión de los debates constitucionales que está realizando el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, bajo la atinada conducción de su directora general, la doctora Patricia Galeano. Mi agradecimiento a ella y a todos ustedes por su presencia el día de hoy. Agradecemos la presencia de todas las personas que integran el Presidium, así como a cada uno de los galardonados y asistentes que dieron realce a esta ceremonia de entrega de los premios a la trayectoria e investigación histórica 2016 del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Los invitamos al vino de honor que se ofrecerá en el patio contiguo de este instituto, y a todos nuestros galardonados les solicitamos que pasen al frente para la toma de la foto oficial de esta premiación. Por su atención a todos, muchas gracias y buenas noches. Estuvo sensacional. Nos cuenta la Maribel. Vamos atrás, voy a traer a los galardonados. Es lo que yo me estoy Mientras no pierdas el estás vivo. Solo. Yo decía una cosa que me encanta. No dejes de reírte de lo que no te tomes en serio. No lo sé, pero a ver, ¿qué dijeron todos al frente? Muchas felicidades. Sí. Muy bien. Y además, el dedo de renglón no se quita. Esa colaboración entre las academias. Allá enfrente, ¿dónde se Felicidades.